Bienvenidos, agradecemos su presencia en este webinar. Los dejo con la directora de egresados, la licenciada Emma San José. Saludos, estimados egresados. Es un gusto para esta dirección poder darles la más cordial bienvenida a este seminario web. Nosotros queremos mantener esa constante comunicación con ustedes y por eso hemos escogido ciertos temas que consideramos que van a ser de vital ayuda para ustedes en esta etapa de su vida profesional. Así que les dejamos entonces y esperamos que puedan ustedes adquirir todos esos conocimientos que son necesarios para poder desenvolverse de forma efectiva, eficaz en este mundo competitivo en el que vivimos y que pasen un buen momento. Y ya saben que cuentan con nosotros. Cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, por favor no duden en llamarnos al 2254-5250 o al correo egresados@umg.edu.gt. Estamos para servirles. Hola, hoy nos acompaña la licenciada Kira Leoni, con el tema Normas APA. Primera parte. Hola y bienvenido a este curso breve pero intensivo de Normas APA séptima edición. Es para mí un gusto estarte acompañando y, de ser posible, voy a tratar también de transmitirte el gusto que yo siento por las normas APA. Me presento, mi nombre es Kira Leoni y va a ser un gusto acompañarte en este recorrido. Así que comencemos. Quería empezar con una frase que marcara la pauta de lo que vamos a seguir en este curso. Y es esta frase, pues, que probablemente ya has escuchado de Aristóteles, que dice: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Esta frase me hace mucho sentido al lado de hablar de normas APA, porque a veces creemos que, en este caso, siguiendo la frase, la excelencia es un destino, ¿verdad? Algo a lo que llegamos y una vez alcanzada nos podemos acomodar, ¿verdad? Ya llegamos y eso es todo. Y resulta que no, Aristóteles nos lo recalca, ¿verdad? Es un acto, es un hábito, perdón, es la constancia, la repetición constante de ese cuidado al detalle. Y justamente ahí creo que es donde entran las normas APA. Las normas APA para muchas personas realmente representan una dificultad, no nos gustan, nos parecen tediosas, se nos dificulta, creemos que hay que aprendérnoslas de memoria necesariamente y simplemente nos es frustrante cuando nos dicen que tenemos que aplicarlas. Entonces, con esta frase lo que quiero transmitirte es, no es esa cuestión tan complicada como la vemos a veces, así como la excelencia como un aspecto abstracto. No, es simplemente que si tú te propones tener ese cuidado al detalle en tus trabajos, poco a poco vas a ir viendo que así es como se llega a la excelencia y así es como aplicamos también las normas APA. ¿Qué son entonces? Bueno, las normas APA fueron creadas por la Asociación Americana de Psicología y son básicamente un conjunto de lineamientos diseñados para facilitar una comunicación clara y concisa en las publicaciones, sobre todo de tipo científicas, pero vamos a ver que ya las estamos aplicando, nos las están solicitando también definitivamente en el área académica. Como te menciono, estas se crearon en el campo de la psicología, ¿sí? Pero poco a poco se fueron generalizando a otras áreas de las ciencias por su buen uso, ¿verdad? Por la buena utilidad, ¿verdad? La efectividad que dan, sobre todo en la publicación de cuestiones de tipo científicas, pero también en otros ámbitos. Estamos hablando que para este momento ya estamos manejando la séptima edición, pero la séptima edición se terminó de preparar a finales de 2019 y se publicó en 2020, así que estamos en buen tiempo de estar aprendiéndolas, o si es que tú ya eras un experto en la APA 6 y ahora quieres actualizarte, pues también es una buena oportunidad de este momento. Las normas APA persiguen sobre todo dos objetivos y quise sí darle el énfasis a esta parte porque creo que entendiendo el objetivo nos es más fácil entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué me piden esto, por qué me marca lineamientos para este otro aspecto, ¿verdad? Entonces, dos objetivos principales. Cada objetivo, vas a ver, está orientado a una parte de la comunicación escrita, el autor y el lector. Así que el primer objetivo atiende al primero
y básicamente busca ayudar a los autores a presentar sus ideas de manera clara, concisa y organizada. En pocas palabras, o dicho de otra forma, si yo te lo pudiera transmitir, es que todo tu trabajo valga la pena, ¿sí? Que ese trabajo de investigación, que ese trabajo escrito de diferentes formas, ¿verdad? Tantas formas de trabajos que pueden haber para presentar, que te ha requerido una inversión de tiempo, muchas veces de recursos económicos y de tanto tipo de apoyo, consiga su objetivo, ¿verdad? Porque nadie escribe para que no sea leído, escribimos para que sea leído y comprendido, que el mensaje llegue. Y eso es a lo que te quiere apoyar las normas APA. El segundo objetivo está dirigido específicamente a los lectores y es que quiere ayudarles a dos cosas en particular. La primera, a que se logren centrar en las ideas en lugar de en el formato. Yo no sé si te ha sucedido, probablemente sí, que agarras un texto, ¿sí? Escrito, físico o digital y comienzas a leer. Te das cuenta en unos momentos que no has comprendido nada y vuelves a empezar. Y vuelves a empezar. ¿Cuántos intentos le das a ese tipo de escritos que no estás logrando entender? Yo diría que no le damos más de 3, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es lo que causa que en ocasiones se nos dificulte tanto la lectura? Puede que sea algo relativo al formato, al contenido, perdón, puede ser. Sí, que hay algo en el contenido que no está facilitando, pero quiero decirte que la mayoría de veces que encontramos dificultad en la comprensión, muchas veces lo que está sucediendo es que hay distractores en el formato, ¿sí? Algo en el tipo de letra, algo en el tamaño, algo en el interlineado, en el espaciado, en los márgenes que se están manejando, que no nos facilitan una lectura fluida. Así que este es uno de los subobjetivos, ¿verdad? Que tenemos. Y el siguiente es definitivamente ayudarle al lector también a que escanee rápidamente los puntos clave, los hallazgos y las fuentes. Si tú tomas un texto que esté bajo los formatos de las normas APA, podrás ver fácilmente que incluso sin adentrarte de lleno en la lectura, con una rápida vista, tú puedes identificar dónde están los títulos fácilmente, dónde están los subtítulos, dónde están las citas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que están dentro de paréntesis, sí o sí. Entonces, te ayuda a identificar rápidamente esos pequeños elementos que probablemente pues te van a ser de mucha ayuda y que también facilitan la lectura. ¿Qué te parecería un texto que nunca acaba y nunca llegas a otro título, otro subtítulo, ¿verdad? Sigues leyendo y nunca llegas. Entonces, para todo esto es que nos ayudan las normas APA. Ahora sí, entramos de lleno. Bienvenido al primer bloque. Estructura según las normas APA. ¿Qué pasa? Que a veces nos dicen, vamos a hacer este trabajo, tenemos que hacer esta publicación para revistas científicas, etcétera, lo que sea que tú estés trabajando en este momento. Y tenemos duda, ¿verdad? No estamos seguros de qué es lo que lleva un trabajo cuando a mí me indican normas APA. Vamos a ver que en el contexto académico muchas veces surgen las dudas, ¿verdad? ¿Lleva carátula? ¿Lleva referencias? ¿Qué es lo que lleva un trabajo sí o sí desde las normas APA? Ojo, puede que en tu facultad, puede que en esta revista en la que tú estás buscando publicar, puede que este editorial te pida ciertos requisitos extra que son específicos porque te lo están solicitando de esa manera. Pero hay algunas partes que las normas APA nos indican que sí o sí deben llevar y esa es la estructura que vamos a ver en este primer bloque. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, te comento que este icono que tú puedes ver por acá que dice nuevo, va a estar apareciendo en algunas diapositivas y lo que te quiero transmitir siempre que tú lo veas es que ahí hay un cambio de la séptima edición, ¿de acuerdo? Así que, ojo, para los que ya conocían la sexta muy bien, ponle especial atención a esos para ir haciendo los cambios pertinentes que corresponden a la nueva actualización. Empezamos. Elementos esenciales de un trabajo APA. Definitivamente vamos a estar manejando 3, ¿sí? La portada, el cuerpo de tu trabajo, de tu investigación, lo que sea que tú estés realizando y las referencias. Estos son los 3 elementos que no pueden faltar. Entonces, creo que ya con esto queda claro que no vamos a volver a preguntar, por ejemplo, si podemos poner solo los datos en el encabezado. No, si te están pidiendo normas APA, tienes que saber que debe llevar una portada, luego tu trabajo como tal y por último las referencias definitivamente porque ya vamos a ahondar en eso después, pero tú sabes que la joya en la corona de todo lo que es la norma ZAPA definitivamente es el hecho de respetar mucho el derecho de autor, ¿verdad? Y evitar definitivamente caer en plagios que puede tener tantas consecuencias. Entonces, esa es la importancia de tener las referencias. Nunca pueden faltar en ningún trabajo que se diga bajo norma ZAPA.
Van a haber otros que pueden ser opcionales. Está el resumen, ¿sí? Puede que te lo pidan, resumen o abstract, ¿verdad? El abstract es la versión en inglés del resumen. Puede que tú requieras o que a ti te soliciten que incluyas también notas, ¿verdad? Puede que si tú usaste tablas o figuras a lo largo de todo tu trabajo, definitivamente vas a tener que incluirlo también, ¿verdad? Un listado de tablas y un listado de figuras. Y un apéndice, conocido también como anexo, pero el nombre correcto para APA es apéndice, así que no le vayas a titular anexo, por favor. El nombre es apéndice. Así que estos son los opcionales, pero ahora ya sabes tú cuáles son los elementos esenciales que nos pide APA. Vamos a ir viendo uno por uno. La portada. Quiero que sepas que hay dos versiones de la portada, ¿de acuerdo? Hay una versión de portada para estudiantes y una versión de portada para profesionales, para trabajos, como te digo, que estamos hablando a nivel de publicaciones en revistas científicas u otros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada una? La portada de estudiantes, pues siempre va a ser considerada la página número 1 y debe estar numerada. Ya con esto boté el mito que todos tenemos de que si hay que numerar la primera hoja, que no, porque se asume que es la 1. En APA no se asume, lo tienes que numerar, como puedes ver en el ejemplo del lado derecho. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué elementos lleva la portada para estudiantes? Pues definitivamente lo primero que vamos a ver en la parte superior es el encabezado. El encabezado de la portada de estudiantes solamente lleva la numeración, como puedes ver ahí, del lado superior derecho. Luego, pues vendría el título de tu trabajo. Vamos siguiendo el ejemplo, ¿verdad? Puedes ir viéndolo. Luego vendría el nombre del autor, ¿verdad? En este caso, el nombre del estudiante, porque estamos hablando de un contexto académico. Luego vendría la afiliación. ¿Cuál es la institución que está afiliada a este trabajo? ¿Cuál es la institución en la que tú estudias y que te está solicitando este trabajo o bajo la cual tú estás realizándolo? Entonces colocarías la facultad y el nombre de la universidad. Luego pues vendría el nombre del curso, el nombre del docente y por último la fecha tal cual lo puedes ver en el ejemplo. Voy a continuar en este momento con la portada profesional. Vas a ir viendo algunas diferencias. De nuevo, la portada para profesionales o de ámbito profesional es siempre considerada la página número 1 y repito, debe estar numerada. Vas a ver que el encabezado aquí tiene un elemento más, además de la numeración. Numeración del lado superior derecho y un titulillo que le llamamos del lado superior izquierdo. Titulillo o título corto es la versión reducida de tu título. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una tesis, si estamos hablando de una monografía, si estamos hablando de un artículo para una revista, definitivamente vamos a estar manejando títulos muy largos. Entonces, se maneja un título corto que está en el encabezado. ¿Para qué? Para que cuando el lector vaya avanzando en la lectura y vaya en la página 40, todavía este título corto le ayude a tener muy presente qué es lo que está leyendo, como a volver al centro, a centrarse definitivamente en el núcleo de lo que él está leyendo, que es la versión corta de tu título. No podríamos poner el título completo, definitivamente sería muy largo, así que simplemente ayudamos al lector y le facilitamos poniendo un título abreviado y eso es lo que va en el encabezado, que, como te imaginarás, siempre que está en el encabezado, se va a repetir a lo largo de todo el trabajo. Entonces, es una ayuda. Luego, definitivamente, de la numeración y del titulillo, vendría ahora sí el título largo, el título oficial o completo de tu trabajo. Tiene que estar tal cual, ¿verdad? Así tome incluso varias líneas, pues puedes hacerlo. Tienes que ponerlo completo definitivamente. Luego viene el nombre de cada autor. Aquí ya aclaro esto porque en ocasiones ya cuando estamos hablando de cuestiones profesionales vamos a estar manejando pues asociaciones, ¿verdad? Entre profesionales que co-construyeron este trabajo. Así que puedes colocar el nombre de uno, dos, tres o todos los autores que han estado involucrados. Algo importante aquí es que se colocan los nombres sin título profesional, quiero decir. No ponemos licenciado, no ponemos magíster, no ponemos doctor. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque puede que estos títulos evolucionen con el tiempo, ¿sí? Entonces, si tú te nombraste en tus primeros escritos, tus primeras publicaciones como licenciada y luego, pues, espero yo, vas subiendo, ¿no? De tu nivel académico, entonces esto puede causar confusión, ¿verdad? Cuando alguien te busque como magíster y tu apellido, pues podría encontrar confusión en que hay otra licenciada con tu mismo nombre y apellido. Eres tú, pero es que y tú generaste que variara el nombre. Entonces, definitivamente no vamos a incluir títulos y vamos a tratar de que la manera en que tú escribas tu nombre debe ser siempre la misma.
¿sí? Si tú hoy colocas Claudia, miremos el ejemplo, ¿verdad? Imaginemos que Claudia se llama Claudia María Ramírez y ahorita colocó Claudia Ramírez, pero posteriormente coloca Claudia M. Ramírez o C.M. Ramírez. Entonces, hay confusión, ¿verdad? ¿Estamos hablando de la misma persona? ¿Es la misma autora o son diferentes? Una vez tú empieces a hacer todos estos trabajos desde el inicio, tú debes determinar cómo te vas a estar nombrando y procurar que siempre sea así, ¿de acuerdo? Luego de esto vendría la afiliación, ¿de acuerdo? De nuevo, ¿qué institución está respaldándote a ti? ¿Qué institución respalda a este autor? Si te das cuenta, en el caso del ejemplo, Claudia Ramírez y Emilia Aparicio, solo hay una afiliación por cada autor. Claudia Ramírez tiene un pequeño número que hace referencia a que hay una nota de ese autor. Entonces, lo que yo leo al leer este título es que Claudia Ramírez pertenece a la Universidad de Scranton y Emilia Aparicio pertenece a la Universidad de Pony. ¿De acuerdo? Así que de esta forma puedes diferenciar si pertenecen a distintas instituciones. Si fuese la misma, simplemente hubiéramos colocado Claudia Ramírez y Emilia Aparicio, Universidad Mariano Galvez de Guatemala, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no tienen ninguna afiliación? Es extraño porque normalmente a nivel de publicaciones profesionales sí manejamos alguna, alguien que nos está financiando, alguien que nos está apoyando de distintas maneras a dónde pertenecemos, ¿verdad? O a dónde pertenece este trabajo. Pero si no lo hay, podemos colocar simplemente la ciudad y el país, ¿de acuerdo? Continúo, luego de todos estos datos que hemos platicado de los autores, pasamos a la nota de autor, ¿sí? Es la última parte, no siempre se utiliza, es opcional, pero si la vas a utilizar, te comento qué cosas puedes colocar ahí. Definitivamente el ORCID. El ORCID es un código, ¿sí? Único para cada persona que tú generas. Esto se genera en línea, consulta con alguien que te pueda orientar un poquito mejor, pero es un código que tú generas, un código único que te representa como escritor. Esto se creó, es una cosa muy profesional de utilizar y se creó para evitar confusiones a la hora de que dos personas puedan tener el mismo nombre, ¿verdad? Uno piensa que esto no pasa, pero sí pasa. Imagínate que tú estás usando solo tus iniciales o nombres, pues en ocasiones muy comunes, nombres y apellidos, ¿verdad? A veces de verdad se repite el nombre, la inicial del siguiente nombre y el apellido. Entonces, el ORCID es un código, como te digo, que te representa en donde eh, te identifica como persona, ¿verdad? Te distingue de otras personas que puedan tener tus mismos nombres. Entonces, si tú lo tienes, pues lo puedes colocar en la nota de autor o a cada uno de los autores, ¿verdad? Si alguno, imagina que son 5 autores, 4 lo tienen y el quinto no, pues se coloca los de los 4 que sí lo tienen. Luego puedes colocar afiliaciones y cambios. ¿Qué pasa si, como te decía, Claudia y Emilia resulta que pues su afiliación es Universidad Mariano Galvez, pero con el tiempo Emilia ahora se fue a estudiar a otro país y tiene una nueva afiliación? Bueno, en este caso, en la nota de autor tú puedes mencionar ese cambio, ¿verdad? Ahora, Emilia Aparicio la puedes encontrar y colocas el nuevo departamento o facultad y universidad a la que Emilia ahora está, no lo sé, laborando o a la que está ella ahora afiliada. Así que si hay algún cambio en el proceso se menciona en la nota de autor, pero en el título o más bien en la parte superior se deja el original. Espero haber sido clara con eso. Solamente si hay cambios, lo mencionas en la nota de autor, sea clara abajo. Se pueden colocar también agradecimientos, por ejemplo, agradecer a instituciones que nos brindaron algún tipo de apoyo, alguna institución que nos permitió realizar, que nos facilitó la muestra o la población, ¿verdad? La que íbamos a estudiar, se agradece ahí. Se agradecen también financiamientos definitivamente a nuestros trabajos. Este es el lugar en donde puedes agradecerlo. También se pueden colocar aclaraciones de responsabilidad. ¿Qué pasa con esto? En ocasiones los temas pueden ser temas sensibles, ¿verdad? El tema de tu investigación, por ponerte un ejemplo. Y entonces tú estás colocando la afiliación de tu universidad, pero tu universidad te solicitó que por favor hagas una aclaración de responsabilidad. ¿Por qué? Tú podrías colocar, por ejemplo, en la nota de autor algo como que los datos y el contenido representado en tu trabajo no representa los valores y visión de Universidad Mariano Galvez, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, es una aclaración de responsabilidad que aunque la universidad te está apoyando y en todo sentido, pues definitivamente es una forma de
aclarar estas cuestiones de responsabilidad, ¿verdad? Y por último, siempre se coloca un contacto. Cualquier información, cualquier duda, cualquier dato que alguien quiera escribirte, a dónde puede contactarte, ¿verdad? Si son muchos autores, se coloca el de una persona que se responsabiliza por el grupo de recibir esos mensajes. Aquí te pongo un ejemplo de nota de autor para que no queden dudas y te lo leo. Dice, Emilia Aparicio se encuentra actualmente en el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional Bogotá. Ok, ahí hay una nueva afiliación. Este trabajo fue realizado con la ayuda financiera del Instituto Albert Einstein, un agradecimiento. Cuenta con la corrección de estilo de la profesora María Isabel Duarte del Departamento de Letras de la Universidad de los Andes. Otro agradecimiento por sus correcciones, ¿verdad? Por su revisión del trabajo. Y para terminar, el contacto. Cualquier mensaje con respecto a este artículo debe ser enviado a y el correo electrónico. Continúo entonces con el resumen. El resumen es también opcional, debe ser breve pero exhaustivo. Yo siempre quiero evocar en ti una reflexión en este momento. ¿Será que es lo mismo introducción a resumen? No, definitivamente no. La introducción nos va a hacer el inicio del camino que estamos por empezar. ¿Qué objetivos persigo? ¿Qué preguntas tenía al inicio de esta investigación? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Qué se ha dicho o investigado de este tema? Esa es la introducción, por esa línea va. El resumen, por otro lado, quiero planteártelo así. Es como si tú tomaras todo tu trabajo y lo concentraras en muy pocas palabras. Con esto quiero decirte que en el resumen tú incluso vas a poner a qué llegaste, ¿sí? A tus conclusiones. Tú piensa que cuando estás haciendo un trabajo vas a agarrar o vas a buscar muchos recursos, muchísimos, y no puedes leerlos todos. Entonces las personas cuando estén investigando van a hacer lo mismo que tú. Ellos van a buscar, pero no van a leer todo tu trabajo, van a leer tu resumen. Y si no los atrapas con tu resumen, no van a utilizar tu trabajo, no lo van a leer. Entonces tu resumen tiene que decir incluso a qué conclusiones llegaste por el hecho de que entonces yo puedo ver como yo como investigadora, digamos, decidir, ¿esto me sirve o no me sirve para mi investigación? ¿De acuerdo? Así que para eso es el resumen. Em, definitivamente empieza una página después de la portada y no puede llevar más de 250 palabras. Eso es lo que nos indica APA. Quiero que notes algo curioso en cuanto al formato del resumen. Seguramente, si tú ya conoces un poco de normas APA, tienes muy claro que tenemos que usar siempre sangría en el párrafo. Quiero que sepas que el resumen es de las pocas excepciones que no usan sangría, ¿sí? Si lo puedes notar, aquí se ve, ¿verdad? Está completamente alineado al lado izquierdo de la hoja, así que ese es un pequeño detalle que en mi caso yo trabajo revisión de varios trabajos desde normas APA y siempre lo veo porque, claro, tenemos muy interiorizada la sangría, así que esta es de las pocas excepciones que yo te puedo mencionar que vas a ver de un párrafo sin sangría, el resumen. Estoy segura que después de habértelo enfatizado tanto, no se te va a olvidar. Entonces, repito, 250 palabras y hasta abajo puedes o puedes no colocar palabras clave. Se coloca en cursiva, con punto y luego separado con coma las palabras clave. Estas palabras clave definitivamente te ayudan como investigador si al momento de estar buscando en las distintas bases de datos, ¿verdad? En EBSCO, en el libro, en distintas bases de datos, pues cuando uno hace la búsqueda, estas palabras clave van a ayudar a que tu trabajo sea encontrado más fácilmente. Luego el resumen vendría el cuerpo o texto. No me voy a detener aquí porque dependerá de qué es lo que estás realizando, dependerá de si estás haciendo una tesis, un artículo, un ensayo, dependerá de las indicaciones que te dé también tu institución, tu facultad, etcétera. Así que no me detengo en esta parte. Continúo. Luego de tu trabajo, luego del cuerpo del trabajo, viene la lista de referencias inmediatamente. Cuidado, porque recuerda que estamos hablando de temas delicados de plagio, citas, referencias, cuestiones muy importantes en las normas APA. Entonces, inmediatamente después aparecen la lista de referencias. La lista de referencias, ese es su nombre, sin embargo, no lo titulamos lista de referencias, lo titulamos referencias simplemente. Son todas pues valga la redundancia, las referencias, los recursos utilizados en tu trabajo, los recursos que sustentan tu trabajo, se colocan en orden alfabético, ¿de acuerdo? Estos llevan sangría francesa o como le conocemos de otra forma, sangría de segunda línea. Como puedes ver, esta es otra excepción, ¿verdad? En lugar de tener una sangría en la primera línea, lo colocamos en la segunda y las posteriores, como puedes ver en este caso de Villa García, pues todas las líneas a partir de esa primera tienen sangría
Y por favor, no lleva viñetas. Lo aclaro porque veo muchas referencias numeradas con viñetas y de otras formas. No lleva nada de eso, simplemente tienes que colocarlas em, una tras otra, sin espacios, sin viñetas, sin numeración. Y repito, siempre en orden alfabético. Continúo entonces con las notas de página. Recuerda, son opcionales, pero si las vas a utilizar, pues te voy a comentar un poquito las condiciones para utilizarlas. Las notas de página son pequeñas notas explicativas, información adicional que tú consideras que es necesario aportar para mejorar la comprensión. Por favor, no las vamos a colocar si es como para llenar o porque no las he utilizado. No, tiene que ser si realmente son esenciales. Tienen que ser breves, porque de otra forma es mejor incluirlas en el texto o incluso en el apéndice. Quiero que te centres en el ejemplo para poder explicarte un poquito esto mejor. Está el texto. ¿Cómo reconocemos el texto? Tiene una letra más grande, ¿sí? Tiene un interlineado mayor y hay muchos aspectos en el formato que me indican, ok, este es el texto central, pero abajo hay una nota de página. La reconozco porque tiene menor interlineado, de hecho tiene interlineado 1. La letra pues definitivamente es más pequeña y también la reconozco porque es breve, ¿sí? Ese es un factor importante. ¿Imaginas que este párrafo de la nota de página empezara a crecer tanto que crece a media página? Ya no es una nota de página, ¿verdad? Si es de esta forma, es mejor que lo incluyas en el texto. Entonces, esos son los criterios que tú debes ir generando para decidir. ¿Es una nota, una pequeña nota aclarativa que voy a colocar hasta abajo al pie de página o mejor lo incluyo dentro de mi redacción? Algunas condiciones. Primero, el número debe coincidir. Esto es algo que debes cuidar mucho. Miremos el ejemplo. Aquí colocaron que el pintor ha incorporado en el lienzo una filacteria. El autor en este caso consideró que era bueno o era importante aclarar qué es filacteria. Así que él coloca esta pequeña señal y se va a la nota de página. Y ahí lo aclara. Si te das cuenta, uno. No puede pasar que no coincida, porque estamos hablando de que la norma ZAPA todo lo que busca es generar o facilitar la comprensión. Entonces, cualquier pequeño error en estos detalles, pues definitivamente va a causar una gran confusión. Entonces, con mucho cuidado. De nuevo, el cuidado de los detalles, ¿verdad? Uno. Entonces, abajo aclara que de acuerdo a la DRAE, la filacteria puede ser esto y aquello. ¿Sí? Ese es un pequeño factor a mencionar. Luego, para diferenciarlo del texto, como ya te mencioné, se separa con una línea horizontal, lo puedes ver tú aquí, nos ayuda a hacer una gran diferencia de manera visual y se reduce el tamaño de la tipografía y se reduce el interlineado, ¿de acuerdo? ¿Qué alternativas tengo para utilizar notas de página? Tienes 4. Tienes 4 alternativas siempre que tú quieras usar o hacer alguna aclaración, ¿de acuerdo? La primera recomendada es que lo incluyas en el texto. Considera si es una opción. ¿Realmente es necesario hacer una nota de página o puedo incluirlo fluidamente dentro de mi texto? Esa es la primera opción. Si tú consideras que no, tienes otras 3 alternativas. La primera de estas es colocar la nota de página al final de la página, ¿de acuerdo? Como estás viendo en el ejemplo. Esto te voy a ir comentando algunas ventajas quizás. Si quieres ver una ventaja es que, bueno, la persona va a estar leyendo tu texto y en cuanto ve que hay una nota de página, va a bajar su vista y la nota de página o la aclaración está ahí. La otra opción que tú tienes, si no quieres colocar pie de páginas porque no te parece estético, por el motivo que tú consideres, es que puedes colocarlas todas al final de tu trabajo en un listado que se va a titular notas de página. ¿Sí? Y ahí pones 1, 2, 3, 4, 5 en orden secuencial, ¿verdad? Todas las que tú colocaste. Entonces, te planteo el caso. Sería que tu lector está leyendo, ve que hay una nota de página, se va al final del trabajo y lee la aclaración. No hay una mejor que la otra y no hay una que APA recomiende más que la otra. Está en ti. Ambas alternativas las puedes utilizar. La otra opción que tienes definitivamente es colocarlo en el apéndice. ¿Cómo así que en el apéndice? Bueno, podrías tú considerar si son muchas las aclaraciones o es mucho lenguaje técnico el que estás utilizando. Te doy una idea, podrías hacer una especie de glosario y esto lo colocarías en el apéndice, así que ya no es una nota de página, solo te estoy dando otra alternativa. En vez de hacer notas de página, tú podrías decir, bueno, quiero hacer un glosario, por ejemplo, y lo colocas en el apéndice, así que ya te di varias alternativas, meterlo en el texto, colocar notas al pie de página, colocar tus notas al final todas juntas en un listado o bien hacer otra cosa completamente distinta y crear una especie de glosario en el apéndice.
Continúo. Luego de las notas de página, pues viene la lista de tablas y la lista de figuras. ¿Tiene que ser en ese orden? Sí tiene que ser en ese orden, pero recuerda que si tú no usaste notas de página, pues simplemente no lo colocas. Colocas tu lista de tablas o de figuras o lo que sea que tú vayas requiriendo utilizar. La lista de tablas y figuras, ok, aclarar. Una tabla es lo que tú puedes ver del lado izquierdo. Definitivamente todos conocemos lo que son las tablas. Con las figuras es donde yo veo que hay ciertos detalles que a veces nos confunden. Por ejemplo, colocamos imágenes y no las citamos. Tienes que saber que una imagen es una figura y si tú estás colocándola debes dar derechos de autor porque esa fotografía que tú bajaste de internet definitivamente tiene pues derechos, ¿verdad? Que hay que citar correctamente. Entonces, ojo, las tablas son las tablas que conocemos. Las figuras pueden ser bien gráficos, como puedes ver en el ejemplo, pueden ser imágenes. Entonces, mucha atención con esto. Em, a ver, es importante, me voy a ir al punto 1 que te coloco aquí, es importante que te refieras dentro de tu texto a las tablas y figuras que utilices. Dicho de otra forma, o como nosotros le llamamos en APA, es que cites tus tablas y figuras dentro del texto por su nombre. ¿Cómo así? Imagina que tú estás leyendo y de pronto ves una tabla. Y eso es todo, pero nadie te explicó a qué parte del texto está asociada. Eso es el citar, que tú le coloques a la tabla 1, y dentro de tu texto tú digas, entonces en las estadísticas de la desnutrición en Guatemala, tabla 1. Ahí está la asociación, esa es la cita. Entonces cuando tú estás leyendo, tú comprendes que debes ir a buscar esa tabla porque es una versión gráfica de la información escrita que acabo de leer y me va a ayudar a entender mejor o me va a dar datos estadísticos. Espero estar siendo clara. Entonces, es muy importante ese hecho. No podemos colocar tablas y figuras al azar por todo nuestro texto que no estén asociadas a una parte específica de la redacción. Tienen que estar citadas por su nombre, como te colocaba aquí, tabla 1, tabla 2, tabla 8. Es importante, y lo veo en muchos trabajos, que muchas personas colocan ver tabla 8. No colocamos ver, solamente entre paréntesis tabla 8. También veo que muchas personas colocan como se puede observar en la siguiente tabla, como se ve en la tabla de la página 12, como se ve haciendo muchas referencias a la posición o al número de página. Es importante no hacer esto, no es recomendable porque tú no sabes de qué manera al editar, por ejemplo, si esto era una revista, para lo que sea, esto se puede mover. Entonces, imagina la confusión que puede causar que tú digas ver en la página 12 y en la página 12 ya no está, o ver la siguiente tabla y tú no sabes en qué momento por edición y por estructuración de, qué sé yo, maquetación, no sé cómo es que se maneja esos términos específicamente en las revistas, todo esto se va a mover. Entonces es importante que evites hacerlo. Mejor nómbrala por su nombre tal cual, tabla 12, y así no va a haber pierde. La otra alternativa, siempre tenemos alternativas, te comento, es que tú puedes poner tus tablas y tus figuras inmersas en el texto, ¿de acuerdo? Es decir, estás escribiendo, pones tabla 8 y de pronto aparece la tabla 8 cerca a ese párrafo. O bien puedes, si tú no deseas esto, colocarlas al final en un listado que se va a titular lista de tablas o lista de figuras, todas tus tablas y todas las figuras que hayas utilizado, ¿sí? Entonces, siempre en orden de aparición. Entonces, esto es importante. De nuevo, no hay una mejor que la otra, no hay una más recomendada que la otra. Está en ti como autor decidir cuál de las dos formas quieres utilizar. Si tú consideras que es esencial que al momento de estar leyendo los datos que están aportando tu tabla o tu figura son muy importantes, pues quizás si quieras permitir lo que estén cerca. De otra forma, puedes, si no es tan esencial la información, pues puedes colocarla en un listado al final de tu trabajo. Si te das cuenta, las tablas y las figuras manejan un mismo formato. En cuanto al título, le vamos a colocar un número, ¿verdad? A la tabla o a la figura 1, tabla 1. Luego debe tener un título, sí o sí, no puedes dejarla sin título. Debe ser un título breve, pero claro y explicativo, que se escribe en cursiva. También lo puedes ver en el ejemplo. Luego vendría la tabla o la figura. Y por último, puedes colocar una nota. Puedes no hacerlo, pero es bueno, este recurso sí es bueno usarlo. ¿Por qué? Porque a veces creemos que estamos siendo muy claros, muy claros. Quiero que mires la gráfica, por ejemplo, de la figura 1. Es una gráfica que pues ahí está bastante señalizado qué es cada uno.
pero incluso solo el título no nos ayuda tanto, ¿verdad? Entonces, aunque tú asumas que tu gráfica y tu tabla están siendo muy claras, una nota que le agregue una explicación a qué es lo que estoy leyendo en este momento puede ser muy útil. Por ejemplo, en la figura 1 dice, el gráfico representa el retorno descontado de la inflación en el periodo, por eso $1 en 2012 vale menos que $1 en 1802. Ah, ok, me da cierta claridad de entender qué estoy buscando, qué debo ver, porque en la gráfica hay muchos datos, pero qué es lo que tú quieres que yo vea o que yo identifique. Así que puedes colocarles una nota. Con esto cierro el tema de tablas y figuras. Continúo entonces con el apéndice, sería la última parte de tu trabajo si es que requieres utilizar apéndice. Viene inmediatamente después del listado de tablas y el listado de figuras y el objetivo del apéndice es ayudar al lector a entender, evaluar o replicar el estudio o argumento presentado. Te comparto el objetivo porque a veces no sabemos qué colocar en el apéndice, ¿verdad? Y siempre está esa pregunta, ¿pero qué lleva el apéndice? Mm, Creo que si no lo sabemos, muchas veces es que ni siquiera hemos entendido qué objetivo persigue. Entonces, por eso te lo coloqué aquí. El apéndice está para ayudar a entender. Ok, veamos uno por uno, entender. Ah, entonces quiere decir que cualquier documento que tú tengas que pueda ayudarle a entender mejor lo que tú has presentado, puede ser útil colocar en el apéndice. Ayudarle a evaluar. ¿Cómo podría mi lector evaluar que lo que yo hice, que tanto trabajo me llevó, es algo validado, algo que llevó tiempo, algo que tiene pues validez, ¿verdad? Como mencionaba. Entonces, ¿qué podría hacer aquí que le ayude a evaluar? Pues podrían ser cartas que respaldan mi trabajo de alguna manera, la autorización, la autorización que se me dio de esto, o evaluar también podría ser el listado de materiales que utilicé en el estudio que yo hice, porque el ver los materiales le ayuda a ver, sí usó materiales de calidad, o por ejemplo, podría ser colocar las pruebas o test psicométricos o de cualquier tipo que tú hayas utilizado, porque él podría evaluar y decir, sí, este test es bueno, este mide buenos factores, entonces eso le da más validez a mi trabajo, ¿verdad? Entonces estoy ayudando al lector a que evalúe em, la calidad definitivamente de mi trabajo. Y por último es que le ayude también a replicar. Repito ahí la parte de materiales, por ejemplo. Acuérdate que los estudios están hechos no para que tengan exclusividad, sino que es mejor que se repliquen. Ok, tú hiciste uno de los índices de depresión en jóvenes de tal a tal edad en esa universidad. Yo lo voy a hacer igualito, pero en mi universidad. Y quiero ver qué diferencias hay. Entonces, sí es bueno fomentar que se repliquen los estudios. Y lo fomentamos cuando les damos los recursos. Si tú hiciste un estudio, comparte qué materiales, comparte qué pruebas utilizaste, comparte qué recursos utilizaste para que otros puedan replicar este estudio y eso definitivamente pues engrandece la base de datos que se maneja, ¿verdad? El apéndice entonces es un material complementario que podría distraer si se coloca en el cuerpo del trabajo, ¿verdad? Piénsalo, ¿cómo podríamos estar leyendo una tesis y a media tesis encontrar cartas o encontrar un test, por ejemplo? Sería definitivamente una gran distracción. Entonces, todos estos documentos que se manejan fácilmente en formato impreso van a estar anexados en el apéndice. Esta es entonces la estructura de las normas ZAPA. Ahora ya sabes que los únicos obligatorios son la portada, el texto y las referencias. El resto son opcionales y está en ti elegirlos o no. Para el tamaño del papel de un trabajo basado en normas ZAPA, vamos a estar manejando un tamaño carta. Te coloqué específicamente los centímetros y te coloqué esta imagen porque quiero mencionarte algo importante de Word. Word normalmente nos va a dar de manera predeterminada la hoja tamaño A4, que si puedes ver es unos centímetros lo que varía, pero ya es otro tipo de hoja. Entonces es importante que siempre que tú vas a comenzar tu trabajo, por eso le coloqué paso 1, porque no es que tenga pasos, pero es mi recomendación para ti el hecho de comenzar de esta manera para ir configurando aspectos que luego o no te vas a recordar de configurar o pueden incluso moverte todo el trabajo, ¿verdad? Imagínate, luego de haber redactado páginas de páginas, si tú te pones a tocar el formato, se nos van a mover las gráficas, se nos mueven los títulos. Entonces, mi recomendación es que comiences configurando tu formato, configurando la hoja de Word o de la que tú estés utilizando antes de empezar de lleno en la parte de contenido. Entonces, tamaño del papel, cuidado, va a estar predeterminado la 4. Tú tienes que ver que sí sea el tamaño carta.
de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Luego, en cuanto a los márgenes, también configúralo desde el inicio, esa es mi recomendación. Vamos a estar manejando un margen de 1 pulgada por cada lado. Muchas veces creemos que esta parte del formato es muy complicada y si lo es, no es nada específico, es 1 pulgada de cada lado de la hoja o dicho de otra forma, 2.54 centímetros. Así que esto también lo puedes configurar en Word, en donde está diseño de página. Es muy sencillo hacerlo y es importante que lo hagas desde un comienzo. Luego, pues vamos a estar manejando en cuanto a formato también el encabezado. Te recomiendo hacerlo desde el inicio, pero es solamente una sugerencia. Ya sabemos, como vimos en el bloque anterior, que si estamos manejando un trabajo a nivel académico, un trabajo APA, pero para estudiantes, pues solamente vamos a colocar en el encabezado el número de página, siempre del lado superior derecho, ¿de acuerdo? Entonces lo puedes configurar de esa forma. Ahora, si tú estás manejando un trabajo de tipo ya profesional, vas a colocar 2 elementos. Siempre el número de página en la parte superior derecha y en la parte superior izquierda el titulillo. La versión corta de tu título largo. Aquí te voy a contar un poquito más de cómo hacerlo, porque solamente te dije que era una versión corta, pero no te he platicado cómo es que la llevamos a esa versión corta. El título corto sí tiene ciertos lineamientos, tiene un máximo de 50 caracteres, incluyendo todo, incluyendo espacios, incluyendo definitivamente las letras. Se escribe todo en mayúsculas, como puedes ver en el ejemplo, y está alineado a la izquierda en el encabezado. Te planteo aquí un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Quiero que sepas que no hay criterios. APA no nos dice cómo hacerlo, porque está en ti. Eres tú el primero que tiene que velar de que tu título corto siga transmitiendo lo que tú querías con tu título largo, ¿de acuerdo? Entonces no te van a decir específicamente qué palabras quitar o cuáles no, pero sí te van a decir, te van a dar ciertos consejos y lineamientos. Aquí te coloco un ejemplo. Mira este título largo. Es Problemas éticos y legales en la práctica profesional de contabilidad en instituciones estatales y privadas en la capital de Colombia. Ok, es un título bastante largo. La versión corta a la que llegó este autor, porque estaba en él elegirla, fue La ética profesional en la contabilidad en Bogotá. ¿Te das cuenta? En lugar de poner en la capital de Colombia, él coloca Bogotá. Problemas éticos y legales, él colocó la ética, porque sabe que ahí está la esencia de su trabajo, ¿de acuerdo? La ética profesional, porque él se refería a la práctica profesional y definitivamente la otra variable importante de su trabajo era la contabilidad. Así que te das cuenta cómo él fue eligiendo estas palabras para que fueran su título corto. La ética profesional en la contabilidad en Bogotá. Sigue expresando lo mismo de una forma más breve. Luego, definitivamente, como te mencionaba, el número de página. Las páginas deben numerarse todas y cada una, incluyendo la portada, como ya te había mencionado. Se numera en números arábigos, definitivamente. La portada debe llevar el número 1 y todo va en la esquina superior derecha. Un consejo, no numeres manualmente. En ocasiones no sabemos cómo hacerlo. Vas a tener que aprender. Puedes buscar un tutorial o puedes buscar la forma de configurarlo, pero Word nos facilita esas configuraciones para que sean automáticas y se realicen en todo el trabajo. Entonces, si tú vas numerando manualmente, podemos caer en errores y eso es justamente lo que queremos evitar, generar una confusión innecesaria, ¿verdad? Del hecho de que, por ejemplo, te haya saltado un número por haber numerado manualmente. Así que no, debe estar configurado desde Word, definitivamente. Luego, pues me paso a platicarte un poquito del párrafo, ¿sí? La fuente, el espaciado, la alineación que estamos manejando. Ahora sí, ya estamos hablando de contenido. Cuando tengas tu contenido, pues puedes ir regulando esto. En cuanto a tipo y tamaño de fuente, ojo, aquí hay una señal de nuevo que nos indica que es una actualización de la 7ª edición. Nos están dando más opciones en cuanto al tipo de letra. Así que si ya estabas cansado de Times New Roman, creo que esto te va a gustar. Definitivamente podemos seguir usando Times New Roman 12 puntos, Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 11 puntos o Georgia de 11 puntos. Así que creo que esto ya va a dar una variedad y que sepas que incluir cualquiera de estas letras en este tipo de tamaño está correcta para APA 7ª edición.
Ojo, todo el documento debe tener el mismo tipo y tamaño de fuente, incluso títulos y subtítulos. A veces creemos que por estética, si le subo el tamaño de fuente al título para aclarar que es un título, no es necesario. Recuerda que esto está estudiado. Entonces, cuando empezamos a hacer pequeños cambios en el formato, en lugar de ayudar, podemos hacer lo contrario. Entonces, es mejor que te rijas con esta regla que es todo el trabajo tiene el mismo tamaño y el mismo tipo de fuente. Aunque se puedan usar todas estas, tú debes elegir desde el inicio cuál vas a utilizar y será la misma en todo tu trabajo. Luego pasamos al interlineado de párrafo. Esto no ha cambiado definitivamente, tal cual lo hacíamos en la sexta edición. Tu interlineado debe ser doble o de 2 puntos, ¿sí? La única excepción a esto es definitivamente el pie de página, ¿verdad? Lo que te había comentado. Si hay notas al pie de página, imagínate, si yo le dejo un interlineado doble, esa nota que era una pequeña aclaración al pie de página va a ir creciendo hasta que tome 1/3 de la hoja, ¿verdad? Entonces es por eso que reducimos el interlineado, para que sea, en lugar de una distracción, sea una pequeña nota aclaratoria al final. Entonces, esta podría ser una excepción. El resto del trabajo siempre va a tener un interlineado doble, a menos que sea el pie de página. Esto en cuanto al interlineado. En cuanto al espaciado entre párrafos, no hay espacio adicional entre párrafos. Esa es, de manera muy breve, la respuesta a esto. Te coloqué este ejemplo del lado derecho para que tú puedas ver realmente lo poco estético que se ve el poner espacios entre párrafos. ¿Por qué no necesitamos espacios entre párrafos? Porque estamos manejando un interlineado muy grande. Entonces, date cuenta, ya de por sí el interlineado da una sensación de bastante espacio, de fluidez en la lectura, porque no está cada línea pegada a la otra, no están demasiado pegadas, hay como ligereza en el texto. Y de pronto un gran espacio, ¿verdad? Si hacemos enter, si dejamos un espacio entre párrafos, quiero que veas que realmente es un desperdicio, ¿verdad? De hoja. Así que es por eso que no lo hacemos. Nos guste o no nos guste, tenemos que ir párrafo tras párrafo de corrido. Y no hay excepción a esto. Ese es en la parte de arriba, te coloqué ese ejemplo. En la parte de abajo puedes ver cómo se ve si están los párrafos pegados. Creo que otro aspecto que ayuda, además del interlineado, si lo puedes ver, es la sangría justamente. O sea, a veces queremos poner el espacio porque creemos que cómo vamos a dejar párrafos pegados, pegados, pegados unos entre otros. Pero date cuenta que la sangría está colaborando bastante en el hecho de identificar dónde empieza un párrafo y dónde empieza el siguiente. Así que aún visualmente, simplemente hojeando la hoja, tú puedes identificar dónde empieza cada párrafo porque la sangría te está ayudando en ese sentido. Así que repito, interlineado doble sin espacio entre los párrafos. Pasamos ahora a hablar justamente de la sangría. Todo tu texto, todo tu trabajo debe llevar sangría de párrafo, sangría en la primera línea. Si tu teclado y si tú manejas bien la tecla Tab, debes saber que la tecla Tab es justamente la que te hace la sangría. Aquí te coloqué cuál es por si no lo sabes. Esta es la sangría, pero si no puedes, debes configurarla. Hay una forma de configurarla en Word y debes configurar que los párrafos tengan sangría de 1.27 centímetros. Por favor, he escuchado en ocasiones que algunas personas dicen, sangría, son 5 espacios. La sangría no equivale a 5 espacios. Entonces, hay personas que como no saben cómo poner la sangría, no saben ni configurarla, ni saben dónde está la tecla Tab, hacen 1, 2, 3, 4, 5 con la barra espaciadora. No lo hagamos de esta manera, por favor. Primero porque 5 espacios no equivalen exactamente a 1.27 centímetros y segundo porque otra vez podemos cometer errores. Entonces, estamos buscando que haya ligereza, que haya fluidez y te imaginas ver los inicios de los párrafos y en uno está un poco corrido, no encajan exactamente cada inicio de párrafo, entonces eso puede causar muchas cosas a nivel visual, ¿verdad? Y definitivamente ser una distracción. Así que no lo vamos a hacer nunca manual, tiene que ser de cualquiera de las dos formas que te he mencionado. Luego, pues vamos a estar hablando también de la alineación de párrafo. El texto para normas APA séptima edición no ha cambiado. Y digo no ha cambiado porque esto era desde la sexta y muchas veces aún en la sexta manejábamos el texto justificado porque lo reconozco, se ve más estético para muchos de nosotros, pero no es así. Desde la sexta, y esto continúa en la séptima edición, vamos a estar manejando una alineación a la izquierda,
tal cual lo puedes ver en este ejemplo. Así no nos parezca tan estético, esta es la manera y tiene sus fundamentos definitivamente en cuanto a colaborar a la lectura. Así que aunque no nos parezca tan estético, esta es la manera en que debe ser. No se justifica el texto a menos que se te solicite. Hago esta aclaración porque así como te digo, a muchas personas no nos gusta esto de la alineación a la izquierda, en ocasiones las facultades, los departamentos te van a solicitar que aunque estés usando normas APA, hagas esa excepción. Te pueden poner normas APA con texto justificado, ¿verdad? Hacen esa excepción porque lo prefieren de esa manera. Así que lo correcto es que esté a la izquierda, pero ojo, te pueden pedir que hagas caso omiso de ese detalle. Ahora pasamos a la parte de títulos y subtítulos. Norma Zapa nos indica también cómo escribirlos, nos da ciertos lineamientos siempre en cuanto a formato de cómo hacerlo y vas a darte cuenta que vamos a estar manejando niveles de títulos. Entonces es importante que tú reconozcas en qué número de título vas, en qué nivel, no número, sino en qué nivel estás. Por ejemplo, el primero, tu título central, tu título para empezar a redactar definitivamente es un título de nivel 1. Pero en cuanto tú pones un subtítulo, tienes que identificar qué nivel estarías. Bueno, quizás estás en el nivel 2, ¿verdad? Esto dependiendo de cómo estés manejando y segmentando también tu información. Entonces, es importante que tú seas el primero en entender bien en qué nivel de título estás para que sepas específicamente cómo escribirlo, cuál es el formato que corresponde a ese título. Para hablar de títulos y subtítulos, te lo traje con un ejemplo específicamente porque creo que eso nos puede ayudar más. Le coloqué siempre el icono de nuevo porque esto es algo que cambió a la 7ª edición, así que mucho ojo. Vas a ir viendo que las indicaciones solo se les pone un agregado a cada uno. Te pongo un ejemplo. En nivel 2 manejamos negrita a la izquierda, y ya, y en el nivel 3, negrita a la izquierda con un punto, por ponerte un ejemplo, o con cursiva. Entonces, solamente va a ir teniendo un agregado. Si tú practicas esto, si tú le pones atención, como te decía, a los detalles, vas a ver que poco a poco incluso se te va a quedar esta especie de fórmula que nos da APA. Para el nivel 1 de tu trabajo, en este caso el mercado financiero, vamos a estar manejando un título centrado en negrita, cada palabra iniciando en mayúsculas y el texto inicia en un nuevo párrafo. No podríamos estar hablando de un título central si te imaginas, yo pongo el mercado financiero y justo a la par del mercado financiero yo empiezo a escribir mi párrafo. No, parte de lo que me hace reconocerlo como título de nivel 1, como título central es primero el que esté centrado, pero también el hecho de que el párrafo comienza en la siguiente, ¿verdad? Entonces, estos son los lineamientos. Es curioso para muchas personas el hecho de que cada palabra esté iniciando en mayúscula, pero esas son las indicaciones que nos está dando APA para 7ª edición. Luego de esto vendría el nivel 2. En este caso, por ejemplo, es tipos de mercados financieros. Vas a ver que está alineado a la izquierda, ya no está centrado definitivamente. Siempre se utiliza negrita, siempre cada palabra inicia en mayúsculas y el texto inicia en el siguiente párrafo. Como puedes ver, pues siempre están las sangrías, ¿verdad? Porque es un nuevo párrafo. En el título no vamos a colocar sangría, definitivamente ahí sí está alineado a la izquierda. Cuando empiezas tu párrafo posteriormente a ese subtítulo, pues ya le colocas la sangría, ¿verdad? Pero no tendría mucho sentido colocarle sangría a este título. Entonces, títulos, sí, ahí sí alineados a la izquierda, a menos que te lo digan de otra forma. El título 3, te das cuenta si comparas el de arriba y el de nivel 3, pues son casi iguales, negrita a la izquierda, mayúsculas, pero el agregado aquí, que era lo que te mencionaba, es la cursiva. Esa es la única diferencia, alineado a la izquierda, negrita en cursiva, cada palabra inicia en mayúscula y el texto inicia en un nuevo párrafo. Esos son los títulos de nivel 3. ¿Qué me dice el título de nivel 3 en este caso? Si te das cuenta, puse tipos de mercados financieros. ¿Por qué este no es otro de nivel 2? Pues eso lo decía el autor, porque resulta que él está hablando de los tipos de mercados financieros. Entonces ahora él va a desglosar los tipos. Entonces no es un título de nivel 2, porque querría decir que están al mismo nivel. Tipos de mercado financiero y por los activos transmitidos. No, estamos hablando de un desglose. Entonces este sería de nivel 2 y por los activos transmitidos en este ejemplo sería de nivel 3. Entonces mucho ojo. Eso está en ti ir viendo, como te digo, cómo has estructurado tu información y cómo quieres transmitir que es ese desglose, ¿verdad? El hecho de verlo aquí con cursiva me dice justamente
que este título que solo está en negrita es como más importante o es más central que el de abajo. Entonces, comprendo a simple vista que ahí me estás dando un desglose. Importante, por eso te digo, el formato está colaborando en que sin tú decirme nada, yo estoy entendiendo cosas solo por ver cómo lo escribiste, si usaste negrita, si no, etcétera. Entonces, esa es la idea. Ya te mencioné el título de nivel 3 o el subtítulo, en este caso de nivel 3. El siguiente subtítulo, si después de por los activos transmitidos tú vas a seguir haciendo otros desgloses, entonces ese ya sería un título de nivel 4. Vamos a estar manejando un alineado a la izquierda, sí, siempre a la izquierda, pero con sangría, ¿sí? Te puedes dar cuenta, ¿verdad? Está a la izquierda, pero tiene sangría, siempre tiene negrita, cada palabra inicia en mayúsculas y tiene un punto final, eso es interesante. Y el texto ya no inicia en el párrafo de abajo, inicia justo al terminar, luego del punto, ¿verdad? Ya no bajas ese párrafo, sino que va de corrido. Ese es un aspecto importante ya al hablar de títulos de nivel 4. Y un título o subtítulo de nivel 5, pues vamos a estar manejando lo mismo que el 4, pero con el agregado de la cursiva. Si te das cuenta, está alineado a la izquierda, pero tiene sangría, está en negrita, cada palabra en mayúsculas, tiene punto al final y el texto inicia en la misma línea. La única diferencia definitivamente entre uno y otro es la cursiva. Muchas gracias y continuamos próximamente en el nuevo bloque. Agradecemos el conocimiento que nos ha brindado. Puedes dejar tus preguntas en el chat. En la próxima sesión se dará respuesta a cada una de ellas. Hemos llegado al final de esta sesión. Te animamos a participar en la segunda parte de este interesante tema.